Amén. Muchas gracias, hermana Roxana. Que el Señor les bendiga, hermanas. De verdad, sí, como dice nuestra hermana Roxana, es un enorme privilegio para cada uno de nosotros que estamos al frente de ustedes, y además de tener el enorme privilegio, una gran responsabilidad al exponer la palabra del Señor. Amén. Antes de comenzar, quiero saludar a las hermanas que están conectadas, porque créanme que es una gran bendición estar con ellas también. Nuestra hermana Paxi nos está sintonizando. Dios le bendiga, hermana Paxi. Nuestra hermana Juanita Moreno también nos está sintonizando. Dios le bendiga, hermana Juanita. Y nuestra hermana Carlita, Dios le bendiga, hermana Carlita. Estamos orando por cada una de ustedes. Que el Señor les bendiga. Hermanas, quiero compartir con ustedes este mensaje que yo he titulado El huerto de mi corazón cambia cuando limpio mis pensamientos, y para eso vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, los primeros 8 versículos. Cuando lo tengamos, nos ponemos en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor y le vamos a dar lectura. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Buen Dios y Padre Celestial, de verdad, muchísimas gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios Altísimo, eres bienvenido a este tiempo, a este espacio. Señor de gloria, queremos de verdad glorificar tu santo nombre. Pero antes de eso venimos delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te rogamos, mi Cristo de gloria, que quites todo estorbo, que quites toda acechanza del enemigo que quiere estorbar nuestra paz, nuestro gozo, nuestro anhelo de estar y escuchar tu palabra. Padre bendito, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros oídos. Padre bendito, que sea tu Espíritu Santo el que exhorte, porque tú eres el único labrador y el verdadero labrador en nuestra vida. Padre bendito, queremos permanecer en ti, Señor. De verdad, ayúdanos. De verdad queremos ser esas mujeres guerreras de oración, guerreras de fe. Padre precioso, pero solo lo vamos a lograr cuando estemos bien afincadas a ti, cuando estemos bien aferradas a ti. Padre precioso, de verdad tu palabra dice: si permanecen en mí y yo en ustedes, entonces van a poder dar ese fruto. Y en esto es que vamos a glorificar tu santo nombre. De verdad, solo así podemos pedir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos pedir ese gozo que proviene de tu Santo Espíritu. Podemos pedir esa paciencia, esa benignidad, ese dominio propio, pero sobre todo que la presencia de tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muchas gracias, hermanas.
En realidad, hermanas, fíjense que el Señor utiliza cada una de las cosas como cuando estamos en sintonía con Él. Él habla a través de tantas y de tantas maneras. El día miércoles fuimos con las hermanas a ver la experiencia, porque ya vamos a comenzar el taller sobre huertos caseros, y fuimos a la Universidad Nacional a ver la experiencia que los alumnos desarrollan ahí, muy retadora para mí, en lo personal, muy retadora esa experiencia, y precisamente el devocional de ese día, porque les digo que muchos de los mensajes que comparto con ustedes son parte de los devocionales que el Señor en su misericordia me permite tener con Él. Entonces, Él hablaba en ese momento de cómo debemos de limpiar nuestros pensamientos. El devocional nos llevaba a esa reflexión, que debemos de limpiar nuestros pensamientos para que precisamente el huerto de nuestro corazón cambie. Y ese día fuimos a hacer la visita. Entonces, eso es algo que yo siempre estaba allá, pero estaba pensando sobre cómo aplicar esa palabra que el Señor había dado a mi corazón en esa porción de Juan capítulo 15. Y para mí en realidad fue una buena experiencia, porque algunas palabras, yo les decía ahora a las hermanas, por ejemplo, los jóvenes, los estudiantes que están haciendo sus prácticas ahí, nos hablaban como que nosotras éramos expertas en el tema, ¿verdad? Y yo, por otra parte, me quedaba, algunas veces preguntaba, ¿verdad? Pero otras veces no, porque el tiempo se iba a alargar. Pero algo que me llamó mucho la atención es cómo, por ejemplo, ellos se refieren a cada cosa que hacen, ¿verdad? Y, por ejemplo, dicen, no, es que la forma de acodo, y yo me quedaba así, me quedó grabado, créanme, y yo vine a buscar después, y entonces se refiere, dice, a un método de propagación de plantas, o sea, el acodo, que yo dije, ¿apodo? ¿O se refiere a podar las plantas o a qué? ¿Verdad? Pero yo me vine con esa idea. No, pero es acodo, es un método de cómo usted y yo podemos tener más plantitas, pues, va, en esas palabras, ¿verdad? Entonces, pero me vine pensando en eso, de cómo ellos utilizan esos términos, y precisamente, y otro que me llamó la atención, que yo hasta le tomé una foto, porque los chicos hablaban, que esto es con no sé qué, que esto con no sé cuánto y esto, y yo me quedaba así como que, bueno, no sé las hermanas, sí, pero por lo menos a mí me costaba un poquito entender, y me llamó mucho la atención, no sé si recuerdan las hermanas, que cuando llegamos a ver la plantación del maíz, ellos tenían 4 surcos, y uno decían es con abono triple 15, y hay otro que es con abono bocachi, y yo, según yo, ese era un abono igual químico, pero no, ese abono jamás en mi vida lo había escuchado yo, no sé si ustedes ya lo habían escuchado, pero como me llamó mucho la atención, fíjense que ese bokashi es un proceso, es un abono, dice, anaeróbico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un proceso que no requiere oxígeno. Miren qué interesante, porque me llamó mucho la atención esa parte. Y quizás, obviamente, algunas hacemos las cosas, pero no sabemos. Por ejemplo, ellos, al abono, que nosotros le decimos abono orgánico, ellos le llaman sustrato. Miren qué bonito, ¿verdad? Bien técnica la palabra. Entonces, hermanas, traigo a cuenta esto porque de verdad muy pronto vamos a iniciar lo que son los huertos caseros. Es una bonita oportunidad para que usted y yo podamos estar ahí aprendiendo, porque lo que vamos a aprender aquí lo vamos a aplicar en nuestras casas. Esa es la idea, que lo vengamos a aprender aquí, pero que también lo apliquemos en nuestras casas. Amén. Entonces, a partir de esa experiencia me llamó mucho la atención de cómo el Señor había hablado a mi corazón en esta parte de que debo de limpiar el huerto de mi corazón
cuando de verdad mis pensamientos deben de ser limpios. Entonces, quiero compartir con ustedes 3 formas o 3 maneras de limpiar nuestros pensamientos. En primer lugar, la palabra nos dice que nosotras debemos de reconocer la vid verdadera. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, la vid verdadera implica reconocer que Cristo es el que da mi vida. Reconocer que sin Cristo usted y yo estamos de verdad muertos. Entonces, esa vida que Cristo nos da es esa vida radiante, es esa vida abundante y es esa vida que a usted y yo nos hizo revivir porque estábamos muertos en delitos y en pecado. Pero Cristo vino a revivirnos. Es esa vida que nos enseña el camino a la verdad y a la vida. Es esa vida para siempre, hermana. Hoy por la mañana yo escuchaba un mensaje a la conciencia y de verdad que créanme que ese mensaje a la conciencia me hizo, como le dijera, tocó muy fuerte mi fibra, porque hablaba el hermano Pablo sobre cómo una tía anhelaba la muerte. Entonces, y dice que ella, o sea, ya le habían dado un tiempo de vida, pero siempre que llegaba alguien, ella con su gran sonrisa y todo, y él le dijo, el hermano Pablo le dijo al tío, ¿cómo es que mi tía está así si ella sabe que va a morir? Porque sabe que va a morir, está feliz. ¿Por qué? Porque ella no muere, sino que ella sabe que pasa a una vida eterna. Y yo dije en ese momento, porque él decía en la reflexión, sabemos que nadie quisiéramos morirnos. Incluso hoy en la tarde hablaba con mis hermanas, o sea, uno, pues sí, dice, ¿verdad? Ay, qué bonito, ¿verdad? Si Cristo viene, me voy. Pero a la hora de la hora, yo créanme que es en ese momento que estaba escuchando, uno se pone a pensar, y esto que yo solamente tengo una hija. Y yo dije, ¿y mi hija? Bueno, ya está vieja. Pues sí, pero queda, ¿cómo? O sea, ¿cómo queda mi hija? Me explico, que solo es una hija, hermana. Y ahora, a ustedes que pueden tener más hijos, ¿verdad? Uno puede decir, ya está mayor, ya está adulta, pero no es fácil. Entonces, por eso es que esa reflexión, entonces, solamente en Cristo podemos tener esa vida que perdura para siempre, solamente en Él tenemos esa vida que anula la muerte, porque llevamos a una esperanza a vivir con Él en la eternidad. Y Cristo, como dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, es la única fuente de vida. De verdad, hermanas, hoy por la mañana precisamente visitábamos a los enfermos y las hermanas no me van a dejar mentir, una fortaleza que tienen los hermanos a pesar de esa condición, y es precisamente que a raíz de eso vino la reflexión que yo hacía a mediodía en el programa de Oasis, porque es una fortaleza que ellos mantienen y qué bueno, pero esa fortaleza solamente nos la da Cristo. Amén. Leemos la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, donde nos dice que Cristo es la única fuente de vida. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, ¿qué dice? No tiene vida. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo que de verdad, si usted y yo tenemos el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús en nuestros corazones, tenemos vida y vida en abundancia. Implica también que usted y yo reconozcamos la vida verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque es perfecta. Fíjense que conociendo un poquito más de la planta de uvas que se llama la vid, ¿por qué se le llama a Jesús la vid verdadera? Porque en realidad la vid es la planta más perfecta de todas las plantas.
Mire qué interesante. Algunas plantas, dice, poseen una parte o una cualidad más desarrollada, pero para el desarrollo armonioso de cada parte y calidad, para el equilibrio perfecto de belleza y utilidad, no hay ninguno que se asemeje a una planta de uvas. Mire qué bonito sería, ¿verdad?, tener y conocer esos viñedos. Un día, primero Dios, lo vamos a conocer, pero eso es lo que usted y yo debemos de reconocer, que Cristo es la vid verdadera. En segundo lugar, hermanas, es importante recordar, y esto solamente lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Otra forma de limpiar mis pensamientos es recordar que la limpieza que se me ha sido hecha. ¿Para quiénes Cristo abolió o borró o echó fuera los pecados? Amén, para todas. El diablo es astuto y puede ser que en algunos momentos traiga ese pensamiento y diga, no sos digna. No sos digna de hacer eso, porque el diablo es astuto y lo hace, hermanas. Muchas veces nos dice, no sos digna de hacer esto o aquello. Pero muchas veces nosotros también tenemos que decir, si el Señor me ha escogido, quiere decir que soy digna. Amén. Pero en verdad es bien complicado, porque la limpieza que el labrador ha hecho en mi vida, Jesucristo, el Espíritu Santo, siempre me va a hacer recordar que esa semilla que ha puesto en mi corazón debe quedar en esa tierra fertilizada, como dicen los agrónomos, ¿verdad?, con mucho sustrato, ¿sí? O sea, esa palabra debe de quedar en esa tierra que es nuestro corazón. Eso implica, hermanas, que debemos de limpiar, como dice Lucas capítulo 8, versículo 7, que si esta palabra cae en buena tierra, entonces va a dar ese fruto. Lucas capítulo 8, versículo 7 dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Quiere decir que usted y yo, nuestro corazón debemos de prepararlo para que esta semilla, que es la poderosa palabra del Señor, caiga en esa tierra fértil. Porque si no, somos tierra infértil, hermanas. Si no damos ese fruto, somos infértil. Y yo no sé, pero quizás no hayamos tenido la experiencia de la agricultura, pero una tierra infértil no sirve. Ni para las plantas sirve, hermana. Usted quiere que la planta le dé flores, ¿sí? Si no, ¿para qué la tiene? Entonces una tierra infértil no sirve de nada. Entonces quiere decir que usted y yo debemos de proponernos ser personas que de verdad obedezcamos al Espíritu Santo, y que nuestros pensamientos no deben de ser ahogados por esas espinas. Que nuestro pensamiento debe de ser fertilizado y debe de ser abonado con esa palabra que el Señor le da día a día a cada una. Porque hoy por la mañana, por ejemplo, hablábamos con las hermanas, y bendito sea el Señor que nos ha dado la tecnología. Es bueno tener la palabra del Señor escrita, no estamos deshaciéndonos de eso, ¿verdad? Hay un día aquí en este país en que se celebra el Día de la Biblia, pero también la tecnología hoy nos permite tener muchas aplicaciones. Yo compartíamos con las hermanas hoy por la mañana, donde la aplicación le da el versículo del día, ¿sí? Le da un devocional, le da una oración. Entonces, hermana, no hay pretexto. No hay pretexto para decir, ay, es que mire, yo, fíjese que agarro la Biblia y empiezo a leer y yo no entiendo lo que ahí dice. Hermana, tiene un teléfono,
descargue la aplicación. Si ahí nos decía hermana Roxana, miren mi teléfono, es pequeño, sencillito, y allá anda una aplicación muy bonita de la Biblia. Entonces no necesitamos tener un gran aparato electrónico para decir, no, es que como yo tengo este teléfono aquí, no me funciona, ¿verdad? Entonces hay aplicaciones, hermanas, que nos permiten tener ese devocional diario, ese momento de intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Y solamente así esa semilla va a ser abonada con esa tierra fértil y no vamos a dejar que se ahogue. Porque el enemigo es astuto, hermanas, y en cada situación él va a tratar de ahogar la promesa que el Señor le ha dado a su corazón. Por otra parte, labrar el corazón implica cambiar mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque vamos a pensar conforme al fruto del Espíritu. Es probable que nosotros veamos venir a una hermana de manera cabizbaja o con la cara así muy enojada, y yo no voy a decir, esta hermana viene al culto y ve con la cara que viene. No, podemos decir, Señor Jesús, ayuda a mi hermana, no sabemos qué problemas tiene. Puede ser que viene con una tristeza. Señor Espíritu Santo, da fortaleza a mi hermana. ¿Me explico? O sea, ya cambiamos, nuestra forma de ver a la hermana es diferente. Ya no estamos cuestionando el accionar, ya no estamos diciendo, ve, mejor ni debería de venir. No es asunto nuestro, hermanas. Es asunto del padre con el hermano o con la hermana. ¿Sí? No nos compete a nosotros. Entonces, es allí como dice que precisamente labrar mi corazón es cambiar mi forma de pensar. Esa manera de pensar negativa, podríamos decir, aunque no me gustan esas palabras, pero esa palabra negativa, podríamos decir, nosotros la transformamos de manera positiva y vamos a aprender a amarnos unos a otros. Y luego implica que la palabra del Señor, dejo que la palabra que está aquí purifique mi corazón. Salmo 119, versículo 9, precisamente nos dice que cómo es que usted y yo, aunque aquí habla de un joven, va a limpiar su camino, es con la palabra, es guardando esa palabra. Y es lo que yo les decía hoy en la mañana, revisamos, incluso nos dimos a la tarea, y las hermanas no me van a dejar mentir, revisando las aplicaciones que teníamos en los teléfonos. Y allí nos da el versículo diario. Hermana, si usted con ese versículo lo anda, como dicen, pensando en él, anda abonándole esos pensamientos, el Espíritu Santo va a dar ese fruto en cada una de nosotros. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y eso es si usted y yo conocemos, pero si en la mañana no nos hemos dado el tiempo, porque no es que no tengamos tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo le puede llevar a abrir esa aplicación? Nos decía un hermano hoy en la mañana, si la aplicación hasta una timbre tiene para que se acuerde que tiene que ir a abrir la aplicación y ahí le llega el versículo diario, ¿va? O sea, ya si usted la programa a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, a las 9, no sé a qué hora, que uno dice, este es el momento en que voy a buscar y voy a hacer mi devocional con mi papá, la misma aplicación le va a decir, tin, 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 es tiempo que pares todo y que vengas. Entonces, hasta en eso, hermanas, imagínense. Entonces, ¿con qué vamos a limpiar nuestro camino? Con guardar esa palabra, con guardarla, con atesorarla, con recordarla, con mantenerla ahí. Entonces, muchas veces, y esto es bien importante para nosotras, porque las mujeres somos movidas a emociones, quizás más que los hombres, no lo sé. Pero se considera que las emociones precisamente sirven para medir nuestra relación con Dios. ¿Por qué?
Porque cuando tenemos un problema, entonces es cuando se nos viene todo el ánimo para abajo. Y se siente uno decaído, se siente uno triste, se siente sin esperanza. Y yo les he dicho desde aquí, eso es lo más normal, porque somos emociones. Tenemos emociones. Lo importante es cómo y hacia quién canalizamos esas emociones. Entonces, es importante, hermana, que de verdad consideremos que si usted y yo no estamos llenos de la poderosa presencia del Espíritu Santo, entonces no nos vamos a recordar quién ha sido mi labrador, quién ha sido aquel que ha limpiado esa tierra y ha depositado esa semilla en mi corazón. ¿Por qué? Porque los espinos, todos los problemas van a ser trizas, nos van a hacer trizas en ese momento. Hoy por la mañana igual les compartí a las hermanas, el día de ayer mi hijo estaría cumpliendo años y le digo, yo por eso no me gusta publicar nada, y no es que no lo recuerde, pero no sé cómo va a afectar a terceros, ¿sí? Entonces, no es que a mí no me afecte la partida, pero es otra forma de cómo yo canalizo, ¿sí?, esa partida o ese despegue que ha tenido conmigo momentáneamente. Pero es diferente forma de cómo canalizamos las emociones. Entonces no podemos decir, ahí está por lo que llora. Si yo, no hombre, si yo un gran problema que he tenido, y yo, miren, feliz estoy. Sí, pero ese es usted, bendito sea el Señor. La otra hermana es diferente, el otro hermano es diferente, amén. Entonces, de verdad, hermanos, debemos de recordar quién ha sido nuestro labrador. El versículo 3 del capítulo 15, ¿qué nos dice? Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? ¿Qué dice el versículo 3? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. No necesitamos, si recurrimos cada mañana, cada día de nuestra vida a esta poderosa palabra, ya no necesitamos, y que aunque el diablo venga con 1000 artimañas, vamos a decir, yo he sido limpia por la palabra que el Señor Jesús ha depositado en mi corazón. Ahora están limpios, dice la palabra, están podados, estamos purificados. O sea, ya no puede nadie venir a decir, venga, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí, ¿verdad? Por ejemplo, no, es que esta planta hay que cortarle esto, hay que cortarle esto. El día que fuimos a ver los huertos, por ejemplo, nos dijo el ingeniero, vaya, hoy corten ustedes la planta. ¿Verdad que no la queríamos cortar la planta? O sea, a mí me dio una gran, créanme, lástima, meter la pala, sacar la planta, y es para consumo. Pero, o sea, no era yo la labradora en ese momento, eran otros. Pero así es la vida, ¿verdad? Muchas veces quiere venir el engañador a querer decir, yo te voy a podar. No, si yo ya fui podada por Cristo, ya no necesito otra limpieza. No necesito que alguien venga a ejercer poder en mi alma, si el poder solo lo ejerce el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús. Hermanas, por otro lado, la limpieza del pensamiento necesita esa guianza del Espíritu Santo. Es mentira, hermana. De verdad, solas es imposible que usted y yo podamos identificar cuáles son esas malezas que están acechando nuestros corazones. Y eso nos lleva a la tercera forma de cómo puedo yo limpiar mis pensamientos, y es aceptar que debo depender de Él, de nuestro Señor Jesús. Aceptar que usted y yo necesitamos esa dependencia segura de nuestro Señor Jesús. Es parte de la humildad de decir, yo necesito ayuda.
y necesito la poderosa ayuda del Señor Jesús, del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces a ustedes, no creo que solo a mí, hemos querido platicar con alguien y comentarle? Un día, por cierto, bueno, con mi hija platicamos y nos echamos platicadas largas. Y es importante que cada una de verdad platiquemos de lo que nos acontece, de lo que nos duele, de lo que nos acongoja. No es bueno guardarlo. Eso sí, es importante ver con quién lo vamos a hacer. Eso sí es bien importante. Usted debe de buscar a alguien porque me decía mi hija, y obviamente es la voz de los jóvenes, mira hermana Mari, me dice, lo que pasa que es cierto, la oración tiene poder, pero muchas veces necesitamos que alguien nos escuche. Y yo le decía, sí, tenés razón. Es que yo sé, me dice, que vos me podés decir, mira, pero si es que Dios me escucha, yo vengo aquí y me escucha, ¿y para qué voy a ir a contarle a otro? Necesitas que alguien te escuche y veas que te están escuchando. Y yo digo, sí, tenés razón. Entonces, hermana, muchas veces se necesita alguien a quien contar, alguien a quien decir, alguien a quien usted y yo no nos vamos a sentir juzgadas, sino que simple y sencillamente nos van a decir, hermana, el Señor Jesús nos va a ayudar en esta situación. Hermana, el Señor Jesús de verdad tiene ese poder para ayudarnos. Vamos a orar por usted. O sea, son cosas que podemos hacer y para eso nos está preparando el Señor. Amén. Entonces la limpieza de nuestro pensamiento, como les digo, necesita siempre esa guianza del Espíritu Santo. Nunca vamos a poder hacer algo que nosotras queremos. Entonces, aceptar que debo depender del Espíritu Santo, aceptar que para enfrentar una situación necesito la ayuda de Él, es necesario reconocer la dependencia que tenemos hacia nuestro Padre. Hermana, si Cristo mismo le enseñó a sus discípulos que Él tenía que depender del Padre, imagínense, Dios hecho hombre en la tierra, se lo mostró a sus discípulos. ¿Cuánto más nosotros no debemos de decir, yo necesito depender de la guianza del Espíritu Santo? Yo necesito entonces que de verdad el Espíritu Santo pode en mí, limpie en mí, labre en mí en esa tierra. Necesito que de verdad el Espíritu Santo me ayude a tener esta relación con Dios. ¿Por qué? Porque si no, usted y yo no vamos a dejarle esa prioridad en nuestra vida. No vamos a hacer de Cristo nuestra prioridad. Vamos a hacer prioridad todas las otras cosas, menos Cristo. Cristo va a ser secundario. Cristo va a ser alguien, como yo vi, le hacían una pregunta a una creyente, por cierto, y le decían, ¿quién fue Cristo? Le decían. Un profeta. ¿Quién fue Cristo? Un profeta, decía ella. Y le volvieron a decir, ¿quién? Ya después le cambiaron la palabra, ya no le dijeron quién fue Cristo. ¿Quién es Cristo? Le dijeron. Un profeta. No, está equivocada. Cristo no fue profeta, le dijeron. Cristo. ¿Quién es Cristo, hermanas? ¿Quién es Cristo para usted? Nuestro Salvador, mi Redentor, pero es Dios mismo, es Dios hecho hombre, entonces es Dios. Pero miren qué interesante, yo de repente lo vi y le dijeron, hermana, ¿quién fue Cristo? Le dije, un profeta. No, ¿quién fue Cristo? Un profeta. ¿Quién es Cristo? Un profeta. No, no es.
Cristo no es un profeta, le dijo el hombre que estaba entre. Imagínense, hermano. O sea, debemos de estar bien reafirmadas, y reafirmada implica que usted y yo conozcamos quién es nuestro Dios. Entonces, cada una de nosotras podemos tener ese acceso, esa confianza y de verdad decir, yo he sido aceptada y he sido amada por mi Padre. Él es el único que no nos va a criticar, Él es el único que no nos va a cuestionar. Y me siento amada y me siento bendecida por Él. Y me siento que de verdad, separada de Él, nada puedo hacer. Que separada, sin la presencia del Espíritu Santo, nada puedo hacer. Dice Juan capítulo 14, versículo 26, y con eso terminamos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Hermana, siempre que usted y yo queramos recordar la palabra del Señor, debemos de decirle al Espíritu Santo, de verdad, tráeme a memoria esa palabra, esa promesa que el Señor me ha dado ya. Porque dice la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas. Pero mire lo importante, y también les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Entonces, bendito sea el Señor, porque por el Espíritu Santo tenemos memoria de recordar su poderosa palabra. Entonces, hermanas, dijimos que 3 formas en que usted y yo podemos limpiar nuestros pensamientos. Número 1 es reconocer la vid verdadera, que es Cristo Jesús, la única fuente de vida y vida eterna. Número 2, recordar con la ayuda del Espíritu Santo la limpieza que Cristo como labrador perfecto ha hecho en mi vida. Y número 3, aceptar que yo debo depender de Él. No puedo depender del tiempo, del estado, de cómo está, si está frío, está caliente. Dependemos absolutamente de solamente el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, hermanas, y recuerde que siempre estamos orando, hermana, de verdad. Ayúdenos a orar por nuestra hermana Carla, por nuestro hermano Matías, por nuestra hermana Doris, por nuestra hermana Gladys, por nuestra hermana Olimpia. Ayúdennos a orar. Y vamos a orar y vamos a decirle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, necesitamos de verdad de ti. Necesitamos que hagas esa limpieza de pensamiento. Ven Espíritu Santo, llénanos con tu presencia. De verdad queremos tener esa preciosa y poderosa presencia en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias y una vez más te decimos, Espíritu Santo, ven. Si usted conoce esta alabanza, hermana, ayúdeme a entonarla, que dice, ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.
te quiero conocer, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu Santo, y de verdad purifica nuestros corazones. Padre bendito, solamente tu poder puede limpiar nuestros pensamientos. Solamente tu poder puede limpiar nuestros corazones y hacer que nuestro corazón sea esa tierra fértil donde tu palabra produzca fruto al 100%. De verdad, muchísimas gracias, Señor, porque sabemos que ese labrador día a día va limpiando nuestra vida, porque sabemos que ese labrador perfecto día a día nos purifica. Padre bendito, de verdad, declaramos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret que toda acechanza del enemigo, que toda espina que quiere estorbar nuestra relación contigo, Señor Jesús, sea quitada de nuestras vidas. Padre bendito, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Necesitamos, Señor, tener esa dependencia como el Padre guía a ese niño cuando está pequeño. Señor, necesitamos estar tomados de tu mano y necesitamos saber que esa senda derecha solamente eres tú, Señor. Oramos por cada una de mis hermanas que están en este lugar, Señor, pero también oramos por aquellas hermanas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Nuestra hermana Paxi, Señor, oramos por ese proceso de recuperación de esa rodilla. Por nuestra hermana Carla oramos, Señor. Padre bendito, tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. El Dios que hace milagro, el Dios que levantó al paralítico, el Dios que hizo caminar al cojo. Padre bendito, el Dios que dio vista al ciego, ese eres tú, Señor. Oramos por nuestro hermano Matías, Señor, por nuestra hermana Olimpia, por nuestra hermana Gladys, Señor. Padre bendito, te rogamos, te suplicamos, Señor, que seas tú el único labrador, Señor, limpiando nuestras vidas. Purifícanos, Señor, que tu Espíritu Santo día a día encuentre esa tierra fértil donde tu poderosa palabra queda afincada en nuestros corazones. Señor, de verdad ponemos en tus manos, Señor, nuestro gozo, porque tú viniste para darnos vida y vida en abundancia, Señor. El ladrón solo vino para robar, para hurtar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre bendito, de verdad, guárdanos de todo mal, como dice esa oración que tú enseñaste a tus discípulos. Señor, ayúdanos, Señor, y guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, para que nuestras vidas, Señor, sean guardadas. Mira que nuestro pie no tropiece, Señor, limpia nuestro camino, Señor Jesús. Ponemos en tus manos la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Oramos también, Señor, por las ofrendas que vamos a depositar en el alfolí de la iglesia, Señor.
Te rogamos, te suplicamos, Señor, que seas tú bendiciendo nuestra economía, Señor, pero que sobre todo, mi Cristo de gloria, nos deje esa sabiduría que viene desde lo alto, Señor, para ser buenos administradores de cada bendición, Señor. No es la cantidad que tú nos das, no es la cantidad que tú provees, Señor, sino es esa sabiduría con la que tú nos enseñas a ser buenos administradores, Señor. Bendecimos estas ofrendas, bendecimos estos diezmos, Padre bendito, como también bendecimos el alfolí de esta iglesia, Señor. Te rogamos, te suplicamos por cada uno de los proyectos, Señor, que tenemos aquí, que vamos a desarrollar, Señor. Padre precioso, de verdad oramos una vez más por la paz de este mundo, Señor. Padre precioso, te rogamos, te suplicamos, Señor. Quizás para nosotros es insignificante lo que puede estar pasando alrededor del mundo, pero quizás algunos vivimos esos procesos de guerra en este país. Y por ningún motivo quisiéramos volver a ese tiempo, pero te rogamos, te suplicamos que esa paz verdadera venga en cada uno de nuestros corazones, Señor Jesús. Padre bendito, oramos por este mundo entero, pero sobre todo oramos por esta nación, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que tú tomes a cuenta tanto pecado de esta nación, Señor. Padre bendito, de verdad, ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene de poder para testificar a propios, a extraños, a nuestra familia, quién eres tú, Señor, y quién es el Cristo que nos ha sacado de esa muerte eterna. Y hoy podemos decir, Señor Jesús, tenemos esa vida en ti, Señor. Bendice nuestras economías, Señor. Que siempre el alimento esté en nuestra alacena, Señor Jesús. Padre bendito, de verdad, muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Hijo. Muchísimas gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret hemos orado. Amén y amén. Hermanas,